Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre Un beso de Dick, el cual es del autor Fernando Molano. Les quiero responder algunas preguntas que me hicieron respecto al libro, las cuales me parecieron muy buenas. Entonces, la primera pregunta es: ¿de qué se trata esencialmente el texto o cómo podrías resumirlo? Bueno, entonces para hacer corto el resumen, este libro se trata sobre Felipe, el cual es una persona la cual está supremamente enamorada de Leonardo. Em, Lastimosamente, pues en esa época no era como muy normal uno estar enamorado de otra persona del mismo género. Las personas o la sociedad lo veían de una mala forma, por lo tanto él no podía expresar bien sus sentimientos y Leonardo no lo sabía. Hasta que pues un día se lo dice y Leonardo le dice como: no, yo también estoy muy enamorada de ti, y viven muchos sucesos muy bonitos, pero lastimosamente, como les digo, la sociedad en esa época no tenía como unos ideales tan abiertos. Ellos pasan por muchos sucesos malos que ocurren frente pues a esa relación en general. Pero sí, básicamente el libro eh, se basa en torno a el amor que se tienen tan bonito Felipe y Leonardo. Bueno, la segunda pregunta que me hicieron es: ¿a qué conclusión llega el autor frente al tema trabajado? Las conclusiones que se pueden ver en el libro al que llega el autor es sobre cómo el amor puede curarlo todo. A pesar de que Felipe y Leonardo tenían demasiados problemas, su amor entre ellos podía curarlo todo. Y algo que dice Fernando Molano, que es el autor, es que no es imposible ser feliz. Así que, como dije anteriormente, así tuvieran muchísimos problemas, el amor puede curar. Y otra conclusión a la que se puede llegar de este libro es que no está mal enamorarse de una persona del mismo género. Lo que importa es enamorarte como tal de la persona, no importa si es mujer o hombre. Lo que tú tienes que ver es su personalidad o lo que te transmite esa persona. Bueno, la tercera pregunta que me hicieron son: ¿cuáles son los orígenes o causas que generaron el texto? Bueno, entonces si nos adentramos a la biografía de Fernando Molano, nos podemos dar cuenta que, pues sí, Fernando Molano es una persona homosexual y la cual tenía un gran amor que se llamaba Diego. Y lastimosamente Diego muere debido al SIDA. Y esto causa en Fernando, siento yo, como una gran decepción, y pues queda muy triste. Y yo siento que personalmente a esto es que hace el libro, contando como una historia subversa a la realidad que él vivió, pero como algo parecido. También tenemos que entender que, como dije anteriormente, esto se da en la época de los noventas. En la época de los noventas no era nada normalizado que dos personas del mismo sexo tuvieran una relación. Por lo tanto, siento que también ocurrió lo que le pasó a Fernando Molano, lo del libro, todo eso pasó por la época. La cuarta pregunta es: ¿qué efectos o proyecciones puede tener este tema? Los efectos buenos que puede llegar a tener este libro es en los lectores, que son un poco rígidos, que no tienen como pensamientos abiertos. Entonces esto le puede servir a que las personas logren entender que el enamorarse de una persona no está solo en su sexo, sino también en, como lo dije anteriormente, en su personalidad, en cómo es, todo eso. Y no por eso tienes que seguir las reglas de la sociedad de que un hombre se casa con una mujer o está con una mujer y que una mujer está con un hombre, sino que pueden ocurrir cosas totalmente diferentes y no por eso está malo. Bueno, la quinta está un poquito larga, entonces se las voy a leer. ¿Qué asuntos a nivel social, político, económico, cultural que tú conoces es posible relacionar con con el tema tratado en el texto? Bueno, entonces, como se dijo anteriormente, a nivel social, debido a la época que eran los noventas, no era para nada normalizado ver a dos personas del mismo sexo teniendo una relación. Y
todos pensaban que esto era un fenómeno. Es más, esto se dice en el libro como el padre de Felipe le dice a Felipe que eso no es nada normal, que es como si un pájaro estuviera con un gato, que eso no se puede. Pero Fernando le dice que eso no tiene nada de sentido, que lo que importa es lo que él siente. Y él estaba enamorado de un hombre. Y a nivel político, en el libro hablaron un poco sobre el comunismo y el capitalismo. Y personalmente yo siento que hablaron muy mal del comunismo, dando a entender que las personas tenían como... que las personas tenían pensamientos totalmente cerrados. No estoy diciendo que esté mal o esté bien ser capitalista o comunista, pero por eso no tienes que hablar mal de otras ideologías. Por lo tanto, siento que las ideologías de las personas del texto tenían que ver mucho con sus pensamientos tan cerrados y tan rígidos de que tenía que ser así y que eran reglas y que las reglas no se podían romper o si no, las personas no estaban totalmente adecuadas en la sociedad. Bueno, la 6 es en qué tipo de texto podemos ubicar el libro. El tipo de texto es un texto narrativo debido a que Felipe se encarga de contar toda su vida y todos los sucesos que ocurren dentro de este libro y los cuenta de formas muy detalladas para que así el lector lo logre entender de una muy buena manera. Bueno, la 7 es ¿cómo te parece lo que propone el autor y cuál es su actitud? Lo que propone el autor en el libro a mí me parece totalmente bien, debido a que no está mal tener una pareja homosexual y al tener una pareja homosexual no está mal la sociedad te tenga que tratar mal y como si fueras una persona totalmente diferente solo por sentir las cosas. Debido a que, como lo he dicho anteriormente, las personas no eligen sus sentimientos, solo ocurre y ya. La 8 es ¿cuál es el objetivo o propósito del narrador? Bueno, entonces, como se puede ver en internet, el objetivo de Fernando Molano para hacer este libro fue gracias a un concurso literario en la Cámara del Comercio en Medellín y esto lo ganó 2 años después, lo que nos puede llegar a dar a entender que, como lo he dicho en todo este video, no está nada mal tener una pareja del mismo sexo y no por eso debes tratar mal a una persona. Y otra cosa es que también está totalmente bien estar enamorado de una persona, como en este caso estaba enamorado Felipe de Leonardo o Leonardo de Felipe. Y a pesar de todos los problemas que tenga, está bien y hay muchas posibilidades de ser feliz. La 9 es ¿cuáles son tus explicaciones o argumentos a favor en contra de lo que dice o afirma el autor? Lo que yo opino es que está totalmente bien estar enamorados de alguien de esa manera como estaba enamorado y como lo escribía Felipe de Leonardo, ya que todos somos totalmente independientes de sentir lo que queramos, sea una persona de nuestro mismo sexo o no. Y otra cosa que me gustó mucho del libro es que él lo describe como si fuera un cuento de hadas, como si fuera un príncipe azul, una malvada, de todo. O sea, lo hace ver de una forma muy bonita. Y la última, que es la 10, es ¿cuál es tu visión, postura o posición frente al libro y cómo lo calificarías? Respecto al libro, a mí personalmente me gustó mucho porque cuenta una historia muy bonita y personalmente a mí me gustan mucho las historias de amor. El narrador describe muy bien todos los sucesos, lo cual está muy bien para uno poder entender la historia de una muy buena manera y que no se le escape ningún detalle. Como lo dije anteriormente, él explica todo muy bien, explica los personajes secundarios, terciarios, principales, explica todo como dando a entender por lo que pasa a ese personaje y las acciones que hace, por qué son. Pero personalmente a mí no me gustó el final o cómo estaba estructurado, porque siento que la introducción del libro fue muy larga y hubo un nudo también un poco largo y extenso, pero personalmente a mí al final no me gustó porque lo que yo opino del final es que el autor lo dejó a lo que los lectores quisieran comprenderlo y a mí eso no me gusta casi
porque las personas lo pueden llegar a entender de maneras muy diferentes. Me parece que le debió haber dado un cierre diferente, pero no así como lo dio, porque las personas lo pueden llegar a entender de formas muy diferentes y a mí así no me gustan los libros, la verdad. Pero aparte del final, a mí todo me gustó mucho la historia, cómo estuvo estructurado, cómo el narrador explicó todo de una muy buena manera y cómo no nos hizo perder dentro de la lectura.